La situación actual está poniendo a prueba nuestro sistema. Muchos dicen que en estos momentos la política es una profesión vulnerable por la edad promedio de los legisladores y su relación con la enfermedad. Altos funcionarios de varios países, incluidos de Estados Unidos y Europa, han sido infectados con el virus o están en cuarentena y posiblemente veamos desaparecer a algunos de ellos antes de superar la crisis y tal vez se lleven con ellos sus ideas. Mientras tanto, en todo el mundo, los anticapitalistas están actualmente unidos ante la esperanza de que la crisis desatada por la pandemia finalmente pueda anunciar el tan esperado final del capitalismo. Un sistema económico y social que ha endiosado el dinero por encima de todo para esclavizar a los más vulnerables. Si bien este sistema tiene muchos puntos que comparto y me agradan, el capitalismo no deja de ser como esa chica guapa, esbelta y astuta que te enamora con su envoltorio superficial y otras simpáticas características, pero todo ello no te permite ver lo tóxica que en realidad es. Ya sea en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Alemania, mientras la ciencia trabaja a toda máquina para combatir la pandemia, filósofos e intelectuales han compartido sus reflexiones en torno a la emergencia y a la vida post-pandemia, donde el capitalismo sale muy mal parado. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré cómo nada volverá a ser lo mismo cuando se resuelva la actual crisis sanitaria global y cómo, sin darnos cuenta, ya no estamos viviendo en el capitalismo, sino como dicen algunos filósofos, se ha instaurado una especie de comunismo, donde líderes mundiales no solo requisan la producción de determinadas empresas, impiden libertades por el bien común, dan ruedas de prensa sin preguntas o sin derecho a réplica, y hasta ordenan a las empresas qué deben producir. ¿Estamos viviendo el final del capitalismo y el inicio de un nuevo comunismo? No lo puedo decir con certeza, pero lo cierto es que estamos viviendo un punto álgido de la historia. Los comentarios, reseñas históricas y conclusiones del presente video te dejarán con la boca abierta y te harán reflexionar de lo lindo. Y si te gusta el video, dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos. Durante muchas décadas el capitalismo, un sistema económico y social basado en el trabajo asalariado, los mercados financieros y la competencia a muerte entre las empresas, ha conseguido sortear los obstáculos y sobreponerse a su sentencia de muerte, dictada por Karl Marx en 1867 en su libro El Capital. Una sentencia de muerte que posteriormente y hasta la actualidad ha sido avalada por los mayores defensores del socialismo. Nadie puede negar que a lo largo del siglo XX pudimos ver un gran crecimiento económico y mejoras en los salarios, pero a partir de la década de los 70 este pacto social se rompió y el poder financiero y económico comenzó a impulsar políticas neoliberales que han ido restando derechos sociales y poder adquisitivo a las clases medias y trabajadoras, es decir, a la mayoría de los que habitamos este mundo. Desde hace medio siglo hemos venido viendo casi sin rechistar un aumento de la desigualdad económica que favorece a las grandes empresas, que son capaces de esclavizar a millones de personas por un salario paupérrimo, mientras venden sus productos por 100 o 200 veces mayor al de su coste. La crisis sanitaria actual no ha hecho más que poner en los ojos de todo el mundo los mayores defectos de la globalización y el capitalismo. Y mientras esto ocurre, líderes mundiales de la talla de Trump, abanderado del capitalismo, toman las mismas medidas dictatoriales de personalidades como Stalin o Mao, que la historia se ha encargado de criticar. En los últimos días, por ejemplo, se habla más que nunca que el fin del capitalismo se derrumbará muy pronto como un castillo de naipes y se cree, o al menos se espera, que aparezca un sistema más humano, más justo, menos contaminador, más social, menos egoísta, más solidario. Pues sí, estimados amigos, el mundo acaba de entrar en una crisis estructural de este sistema que nos gobierna, gracias a un microorganismo que ha sido capaz de mostrar todas nuestras debilidades. De ahí que el filósofo alemán Marcus Gabriel se pregunte, ¿es el coronavirus una respuesta inmune del planeta a la insolencia del ser humano que destruye infinitos seres vivos por codicia? Es una cuestión metafórica e interesante que incluye de lleno al capitalismo, y el capitalismo no es otra cosa que la respuesta a la ecuación que multiplica codicia y egoísmo elevados al infinito. El mundo se está preparando para hacer cambios radicales y globales, estimados amigos, y a medida que el pánico por el coronavirus se extiende por el mundo, empezamos a entender que la ley de la jungla, o sea, el sálvese quien pueda, y esa ley donde gana el más fuerte, a estas alturas pierde peso ante algún tipo de comunismo reinventado, que incluya coordinación y colaboración global para afrontar la pandemia. Esa al menos es la conclusión del filósofo esloveno Slavoj Žižek,
¿Qué tanta verdad tienen sus palabras? ¿Quién es este hombre? ¿Qué dice o qué propone? Es algo que vamos a analizar. No se vayan, que es aquí donde el video se pone bueno. Slavoj Žižek es un controvertido y polémico filósofo, un agitador de conciencias afiliado a lo políticamente incorrecto. Su erudición, solvencia teórica y vasto abanico cultural se aunan a su gran capacidad de comunicación. Un desprejuiciado uso del lenguaje y su dominio de las referencias de la cultura pop le han ayudado a llevar su mensaje a veinteañeros y treintañeros descontentos con el estado actual de las cosas, disconformes con el orden que configura el paradigma neoliberal. Tal vez algunos de ustedes hayan leído sus escritos o visto alguna conferencia en YouTube. Es un filósofo influencer y cuando habla, muchos lo escuchan. Veamos algunas de sus ideas para el complicado momento actual que vivimos y reflexionemos. A medida que se extiende el pánico por el virus, tenemos que tomar la mejor decisión, ya sea que promulguemos la lógica más brutal de la supervivencia del más apto o algún tipo de comunismo reinventado con coordinación y colaboración global. Cuando muchos medios hicieron eco de sus pensamientos, la palabra comunismo hizo sonar las alarmas y muchos corrieron a poner el grito al cielo. Pero veamos cómo ve la situación. Los medios repiten sin cesar la fórmula sin pánico. Y luego obtenemos todos los informes que no pueden sino desencadenar el pánico. La extraña contraparte de este tipo de pánico excesivo continuo es la falta total de pánico donde habría estado completamente justificado. En los últimos años, después del SARS o el ébola, nos dijeron una y otra vez que una nueva epidemia y mucho más fuerte era solo cuestión de tiempo. Aunque estábamos racionalmente convencidos de la verdad de estas terribles predicciones, de alguna manera no las tomamos en serio, ni mucho menos nuestros gobiernos, y hasta nosotros mismos nos resistimos a actuar y participar en preparativos serios. El único lugar donde palpamos esos riesgos y sus consecuencias fue en películas apocalípticas como Contagio. Lo que este contraste nos dice es que el pánico no es una forma adecuada de enfrentar una amenaza real. Cuando reaccionamos con pánico, no tomamos la amenaza demasiado en serio, por el contrario, la trivializamos. Solo piensa en cuán ridícula es la compra excesiva de rollos de papel higiénico, como si tener suficiente papel higiénico fuese importante en medio de una epidemia mortal. Entonces, ¿cuál sería una reacción apropiada ante la actual epidemia? ¿Qué debemos aprender y qué debemos hacer para enfrentarla seriamente? Pues vamos a intentar analizarlo. Para definir el comunismo que tiene en mente, el filósofo esloveno recuerda las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien indicó hace unos días que esta epidemia se puede retrasar, pero solo con un enfoque colectivo, coordinado e integral que involucre a toda la maquinaria del gobierno. Žižek enfatiza que este enfoque integral debería ir mucho más allá de la maquinaria de los gobiernos individuales, abarcando la movilización local de personas fuera del control estatal, así como una coordinación y colaboración internacional fuerte y eficiente. Si miles de personas serán hospitalizadas por problemas respiratorios, se necesita un número enorme de respiradores y para obtenerlos, el Estado debe intervenir directamente de la misma manera en que interviene en condiciones de guerra, cuando se necesitan miles de armas y debe confiar en la cooperación de otros estados. Al igual que en una campaña militar, la información debe compartirse y los planes deben coordinarse por completo. Pero hasta el momento hemos visto cómo en la lucha de la humanidad contra una pandemia, muchos países pecan de egoísmo. Lo que ahora aún predomina es la postura de cada país para sí mismo. Hay prohibiciones nacionales a las exportaciones de productos claves como suministros médicos, con países que retroceden en su propio análisis de la crisis en medio de la escasez localizada y los enfoques primitivos y desordenados de contención. La epidemia no solo pone de manifiesto la globalización del mercado, también muestra el fatal auge del populismo nacionalista, que insiste en la soberanía estatal plena. Se acabó lo de Estados Unidos o quien sea primero, ya que por ejemplo, Estados Unidos solo puede salvarse a través de la coordinación y colaboración global. La crisis actual demuestra claramente cómo la solidaridad y la cooperación global están en el interés de la supervivencia de todos y cada uno de nosotros, aunque de momento esta solidaridad no la vemos a pleno. Desde un punto de vista cínico vitalista, uno estaría tentado a ver la actual epidemia como una infección beneficiosa que permite a la humanidad deshacerse de lo viejo, lo débil y lo enfermo, como arrancar la mala hierba, y así contribuir a la salud global. El enfoque comunista amplio que defiende Žižek es la única forma, en sus palabras, en que realmente podemos dejar atrás un punto de vista vitalista tan primitivo.
Los signos de reducción de la solidaridad incondicional ya son perceptibles en los debates en curso y en muchos países se habla de que consultores de alto nivel en cada hospital se verían obligados a tomar decisiones sobre el racionamiento de la atención, o sea, a quién conectar a ventiladores y a quién dar camas, en caso de que los hospitales estuvieran saturados con pacientes, cosa que ya se vieron en Italia y España. ¿En qué criterios se basarán los consultores? ¿Sacrificarán a los más débiles y mayores? En lugares donde la sanidad no es universal, esta situación no dará espacio para una inmensa corrupción. Tales procedimientos no indican que nos estamos preparando para promulgar la lógica más brutal de la supervivencia del más apto. Entonces, de nuevo, la elección final es ¿este camino individualista brutal o algún tipo de comunismo reinventado? ¿Qué prefieren ustedes? Lo imposible ha sucedido y el mundo que conocíamos ha dejado de ir en su rumbo. Pero, ¿qué orden mundial surgirá después de que termine la pandemia, el socialismo para los ricos, el capitalismo del desastre o algo completamente nuevo? En estos días, a menudo escuchamos que se necesitan cambios sociales radicales si realmente queremos hacer frente a las consecuencias de la epidemia en curso. Pero ya se están produciendo cambios radicales. La epidemia nos confronta con algo que considerábamos imposible. El mundo que conocíamos ha dejado de girar, países enteros están encerrados, muchos de nosotros estamos confinados en el departamento, pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden pagar ni siquiera este mínimo? ¿Estamos frente a un futuro incierto y una megacrisis económica nos espera? Y es aquí donde Zizek asegura que le teme a la barbarie con rostro humano, despiadadas medidas de supervivencia impuestas con pesar e incluso simpatía, pero legitimadas por opiniones de expertos. Zizek explica que ha habido un cambio de tono en la forma en que los que están en el poder se dirigen a nosotros. No solo intentan proyectar la calma y la confianza, sino que también emiten predicciones nefastas con regularidad. Por eso, aunque al principio muchos decían que era una gripe por ignorancia o evitar ese pánico del que hablamos, es probable que la pandemia demore aproximadamente 2 años en seguir su curso y que el virus eventualmente afecte al 60-70% de la población mundial, con millones de muertos, lo que dijo la canciller alemana Angela Merkel en su momento. En resumen, el verdadero mensaje de Zizek es que tendremos que reducir la premisa básica de nuestra ética social, el cuidado de los ancianos y los débiles. En Italia, por ejemplo, ya se ha propuesto que si la crisis del virus empeora a los pacientes mayores de 80 años o aquellos con otras enfermedades más graves, simplemente morirán. Entonces, muchos aquí nos preguntamos si morirán por la falta de equipos o porque directamente no harán nada por ellos. ¿Cómo será este proceso en Latinoamérica si se disparan los casos? ¿Se intentará salvar a los menos desfavorecidos o el dinero, el capital, marcará como es habitual la diferencia entre la vida y la muerte? Zizek nos dice que aceptar esta lógica de la supervivencia del más apto viola incluso el principio básico de la ética militar, que dice que después de la batalla, primero se deben cuidar a los heridos graves, incluso si la posibilidad de salvarlos es mínima. Es obvio que todos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo: las condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los afectos y las convicciones religiosas y políticas, por el enorme riesgo de enfermarse. Pero las cosas son mucho más ambiguas. La pandemia también une a las personas. Mantener esa distancia social es mostrar respeto a los demás, ya que yo también puedo ser portador del virus. Los hijos evitan ahora a sus padres porque tienen miedo de contagiarlos, porque lo que para ellos es una enfermedad pasajera puede ser mortal para los mayores. En los últimos días escuchamos una y otra vez que cada uno de nosotros es personalmente responsable y tiene que seguir las nuevas reglas. Los medios están llenos de historias sobre personas que se portaron mal y se pusieron a sí mismas y a otros en peligro. El problema aquí es el mismo que con la ecología, donde los medios de comunicación enfatizan una y otra vez en nuestra responsabilidad personal respecto al reciclaje y otras facetas. Tal enfoque en la responsabilidad individual, por necesaria que sea, funciona como ideología en el momento en que sirve para esconder la gran pregunta de cómo cambiar todo nuestro sistema económico y social. Estamos atrapados en una triple crisis: médica, la epidemia en sí misma y sus consecuencias; económica, que golpeará con fuerza cualquiera que sea el resultado de la epidemia; y de salud mental. Las condiciones básicas de la vida de millones y millones se están desintegrando, y el cambio afectará a todos, desde volar hasta ir de vacaciones, sin olvidarnos de contactos sociales cotidianos.
Tenemos que aprender a pensar fuera de las coordenadas del mercado de valores y las ganancias y simplemente encontrar otra forma de producir y asignar los recursos necesarios. Digamos que cuando las autoridades se enteran de que una empresa conserva millones de máscaras, esperando el momento adecuado para venderlas, no debería haber negociaciones con la empresa. Las máscaras deberían simplemente ser requisadas, como de hecho ha pasado en España, Alemania, Francia, Turquía y otros países en aras del bien común, comunismo. La especulación es parte del capitalismo salvaje, pero muchos países desarrollados han comprendido que hay momentos donde debe prevalecer la solidaridad y la ética. Y entonces el exprópiese tan criticado cobra cierto sentido. Recientemente Trump anunció la propuesta de hacerse cargo del sector privado. Dijo que invocaría una disposición federal que permitiera al gobierno reunir al sector privado en respuesta a la pandemia. Trump agregó que firmaría una norma que le otorgaría la autoridad para dirigir la producción industrial nacional en caso de que lo necesitemos. Zizek recuerda que cuando usó la palabra comunismo hace un par de semanas, se burlaron de él, pero ahora Trump anuncia propuestas para hacerse cargo del sector privado, al más puro estilo de grandes líderes rojos del pasado. ¿Se podían imaginar un escenario así hace un mes? Es más, ¿se podían imaginar que algo así se llevaría a cabo en la capital del capitalismo por excelencia? Cierto que no, pero eso es lo que hay. Y esto es solo el comienzo. Muchas más medidas como esta deberían seguir, además de la autoorganización local de las comunidades, que será necesaria si el sistema de salud estatal está bajo demasiado estrés. No basta con aislar y sobrevivir. Pronto necesitaremos una lista de aquellos que se recuperaron para que puedan ser movilizados al trabajo público urgente. No es una visión comunista utópica, es un comunismo impuesto por las necesidades de supervivencia. Desafortunadamente es una versión de lo que en la Unión Soviética en 1918 se llamó comunismo de guerra, cuando la economía empezó a ser centralizada y planificada por el gobierno. Y a este comunismo estamos llegando, al menos de forma temporal. Como dice el refrán, en una crisis todos somos socialistas. Incluso la administración Trump considera una forma de ayuda social directa. Un cheque por $1000 para cada ciudadano adulto. Con toda la maquinaria mundial atascada, hasta los mayores criticones del socialismo pronto acogerán medidas de ayuda social sin miramientos ni remordimientos. No obstante, surge una pregunta. ¿La epidemia se reducirá a otro capítulo en la larga y triste historia de lo que la autora y activista social canadiense Naomi Klein llamó capitalismo del desastre? ¿O surgirá un nuevo orden mundial más modesto tal vez, pero también más equilibrado? Esta pregunta se las dejo de tarea y espero sus opiniones en los comentarios. Hasta ahora, lo único cierto es que nada volverá a ser igual, mis estimados amigos. Soy Gabriel Bulgakov. Dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. Suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y enemigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.